A los madridistas les encanta hablar de Negreira, 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 pero deberían tener la cara un poquito menos dura porque teniendo en cuenta del presidente que tienen, nosotros podríamos hablar, si quisiéramos, hablar sobre un tipo con trapos sucios en el mundo del deporte, pues deberíamos hablar simplemente de su presidente. El tipo que se sienta ahí en el palco del Bernabéu, donde se reúne con todo tipo de funcionarios, jueces, fiscales y políticos. Bueno, hace unos días se cumplieron 11 años de uno de los escándalos más alucinantes en la historia de España. Uno de los escándalos de los cuales seguramente mis seguidores españoles están muy al tanto. Pero, para los que son fuera de España, hoy les voy a hacer recordar el caso Castor. El caso que nos hace recordar una vez más por qué le decimos al Real Madrid un club estado. Vamos a ver este video rápidamente para entenderlo y les voy a poner en contexto. Castor es una palabra, señorías, que en el lenguaje político español señala una manera de gobernar, señala una época y señala un estilo. Fue un regalazo de todos los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas mensuales cada vez que les llega la factura del gas y que en principio podrían seguir pagando durante 30 años. Para ponerles rápidamente en contexto, el caso Castor es de una planta terrestre, una planta marítima terrestre en las costas del Castellón, si no me equivoco, que lo realizaron para que sea un depósito de gas. Este proyecto lo ganó la concesión, o sea, lo ganó la realización del proyecto la empresa de Florentino, ACS. ¿Qué es lo curioso de acá? De que este proyecto fue un fiasco. Los españoles lo sabrán, fue un fiasco que, como se hizo mal, porque luego se demostró, se hicieron mal los estudios de impacto ambiental, el proyecto fue desechado, es dinero al agua prácticamente. Y esto generó, y ya voy a explicar en un momento por qué, que prácticamente los españoles quedaran endeudados por 30, 40 años con Florentino. Vamos a seguir escuchando. Castor iba a ser el gran depósito de gas natural en España, lo aprobó un gobierno del Partido Socialista en el año 2008 y fue puesto en marcha en 2012 por un gobierno del Partido Popular. Quiero darle mucho énfasis a este punto. Fue aprobado por un gobierno de izquierdas y puesto en marcha por un gobierno de derechas. En España no importa el que entre a gobernar izquierdas o derechas. Si quiere mantenerse ahí, si quiere que le vaya bien, tiene que gobernar para Florentino. El proyecto fue concedido a una sociedad participada, qué casualidad, por el grupo ACS de Florentino Pérez. ¿Cuánto costó Castor? Pues costó muchísimo más de lo que dijeron en la concesión, un clásico en la política española. Se presupuesta con un dinero, pero después llegan los sobrecostes. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Castor se paralizó. ¿Por qué? Por los terremotos provocados en la zona en septiembre de 2013 por las inyecciones de gas. Más de 500 seísmos, según el Instituto Geográfico Nacional. Es difícil dormir pensando que en cualquier momento esto puede hacer ¡pum! Primero somos la humanidad y no el negocio. Y así vivimos. Ni un temblor en ninguna casa. Y ahora viene la gran pregunta, la que interesa a los españoles. ¿Quién paga la factura? Las plataformas ciudadanas exigieron a ACS, la empresa de Florentino, que devolviera los 1.350 millones que recibió como indemnización tras el desastre y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no tenía que haber percibido, ¿se acuerdan? De la cláusula patriótica. Una organización bolchevique, la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que la factura del desastre se seguirá socializando entre todos los españoles hasta alcanzar 4.731 millones de euros. Que alguien eche una bandera encima de todo esto porque huele fatal. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con 4.700 millones de euros que los españoles están pagando a Florentino Pérez? Se podrían financiar más de 3 millones de becas. Se podría asegurar el funcionamiento de casi 29.000 camas hospitalarias durante un año y se podrían comprar la friolera de 18.500 aparatos para hacer mamografías. Señorías, no hay bandera que tape esta vergüenza. Nosotros pedimos solamente dos cosas. La primera, que el gobierno cumpla con su obligación y exija a ACS, a la empresa de Florentino, cualquier día que pasen por el palco del Bernabéu, que devuelva los 1.350 millones que son de los españoles. Y la segunda, después de esto, sería una vergüenza que Florentino Pérez volviera a recibir una concesión pública, nada más. Bien, para desarrollar un poquito más el tema y tratar de aterrizarlo sobre mi punto, porque esto es un tema muy extenso, muy complejo, mis seguidores españoles lo sabrán. Bueno, ¿qué es lo llamativo del caso Castor? ¿Qué es lo llamativo de este megaproyecto? Primero, que en todo tipo de proyecto de esta naturaleza se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Este tipo de estudios que lo realizan especialistas para determinar si es que es viable o no es viable. En este caso, pues lo curioso, lo alucinante fue que existió una cláusula
que en pocas palabras decía de que si el proyecto no se llegaba a realizar, quien tenía que ser indemnizado iba a ser la empresa de Florentino. No iba a ser el gobierno español, iba a ser la empresa de Florentino. Incluso en caso de negligencia o una negligencia imputable a la empresa. Esto es tan ilógico como decir que, por ejemplo, en el contrato del Barça con Limac para hacer el No Camp Nou, pues se pusiera una cláusula de que en caso de que Limac no lograra realizar el No Camp Nou, en lugar de indemnizar al Barça por falta de compromiso, ¿no? Por no cumplir los plazos, el Barça tendría que indemnizar a Limac. Es una cláusula tan alucinante, no voy a decir torpe, tan sospechosa, que huele tan mal, sobre todo si tenemos en cuenta, primero, que el proyecto luego se determinó que había sido innecesario. Leemos. El proyecto se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministro como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de gasificadoras de España, la mayor de Europa. Es increíble y escandaloso que era un megaproyecto que no era necesario, aún así lo realizaron, y lo realizaron con esta sospechosa cláusula, donde en caso de que si no se pudiera realizar, quien iba a ser indemnizado iba a ser Florentino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando empezó a realizarse, y acá lo menciona, ¿no? El diputado, el diputado que habla del caso Castor. ¿Qué pasó? Que se generaron seísmos, se generaron pequeños terremotos. Esto luego se determinó, un informe del MIT y de Harvard determinaron de que estaba directamente relacionado. ¿A qué me refiero? A que la realización de este proyecto, cuando empezaron a inyectar el gas, estaba generando los terremotos en la costa del Castellón. En pocas palabras, era inviable continuar, razón por la que se dio de baja este proyecto, razón por la que se activó esta cláusula que hizo ganar a Florentino más de 1.300 millones del gobierno español. ¿Qué pasó con este dinero? Que bueno, le dieron a la empresa de Florentino, pero socializaron esta deuda. ¿Qué significa esto? Que la ciudadanía española está endeudada por este tema de acá a 30, 40 años, como explicaba ahí en el video. Este dinero, los españoles lo siguen pagando en la factura del gas. Ustedes imaginen en sus respectivos países que me están escuchando. Estar en deuda, pagar mensualmente más, dar tu dinero por una cosa rara, una cosa sospechosa, voy a decirlo así, que benefició en particular, en este caso, a Florentino Pérez. ¿Ustedes se imaginan? Y lo más alucinante es que luego el Tribunal Constitucional Español como que dio de baja, incluso lo menciona acá, ¿no? En el video. A ver, por acá lo tenía. El Tribunal Constitucional, aquí está. El Tribunal Constitucional como que dio el dictamen de que no debía ir esa cláusula y que devuelva a Florentino el dinero. ¿Y qué pasa? Que el gobierno reculó. O sea, lo más alucinante es que el gobierno es como si le tuviera miedo a Florentino. Reculó para que Florentino, que no te preocupes, no devuelvas el dinero, no te preocupes. De hecho, tengo acá un extracto acá que lo voy a leer rápidamente, que lo saqué de otro artículo que luego lo perdí. El gobierno defiende el pago de la indemnización de 1.350 millones a las empresas promotoras del proyecto del almacén Gas Castor, entre las que se encuentran el grupo ACS presidido por Florentino Pérez. Pese a su anulación por parte del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Energía asegura que la sentencia no declara indebido el pago realizado, sino que lo que cuestiona es el vehículo normativo empleado. En pocas palabras, se agarraron de tecnicismos para que Florentino, no te preocupes, quédate con los 1.300 millones que son de la ciudadanía española. Me parece increíble, alucinante, que incluso la sensación da de que el gobierno le tiene miedo a Florentino. Ahora, ¿por qué también les traigo acá esto? O sea, este es un tema súper turbio. Podríamos hablar de los sobrecostes que pasaron de 1.100 y pico millones a 1.700 millones, de los seísmos, como digo, de lo raro que fueron los estudios de impacto ambiental para dar luz verde a este punto. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención a mí cuando empecé a realizar esta investigación. O sea, empezar a hacer este recuento de datos. Y es que ¿quién dio luz verde a este tema? ¿Quién dio su firma para que se realice este megaproyecto? Bueno, esta señora fue. Esta señora, Teresa Rivera, en ese momento, en esos tiempos, era secretaria de Estado de Cambio Climático. Ella dio su firma para que la empresa de Florentino tuviera este proyecto, y con esta cláusula de que en caso de que no se produjese, de que no se pudiese realizar el proyecto, quien iba a recibir dinero iba a ser Florentino.
Miren, independientemente, porque esta señora incluso fue querellada, los técnicos también que hicieron el estudio de impacto ambiental. Al final, el tema es bien largo. Si no me equivoco, incluso el tema quedó en que esta señora se lavó las manos porque ya no la citaron y como que todo el peso le cayó en los técnicos. A mí lo que me llama la atención es que en cualquier otro lado del mundo, si tú, independientemente de la responsabilidad mayor o menor que tuvieras, si tú firmas, si tú das luz verde, si tú como funcionario público eres el responsable de que se produjera esto, que es para mí uno de los mayores escándalos de Europa, de los que he leído muchos, es de los mayores escándalos. Si tú das tu firma, si tú pones tu nombre en el fuego, ¿no? Para que en un caso en el que termina beneficiando a un particular en detrimento de la ciudadanía española, que se quedó endeudada de acá 30, 40 años, esto debería ser razón suficiente para que termine tu carrera. No porque no te llame, no porque tuvieras mayor o menor responsabilidad, sino porque simplemente esto debería destruir tu carrera en cualquier otro lugar del mundo. Has endeudado acá 30, 40 años a todos los españoles. Has hecho a Florentino que le caigan 1.300 millones. ¿Qué pasó con esta señora? ¿Dónde está ahora esta señora? ¿Se terminó su carrera? Pues ya no es solo que haya seguido su carrera política, sino que actualmente Teresa Rivera, responsable por la que Florentino ganó 1.300 millones con esa cláusula sospechosa, Teresa Rivera actualmente es la vicepresidenta tercera del gobierno español. Está quizás en la cúpula de poder más alta en España. Yo no voy a acusar acá a nadie de nada, pero para mí simplemente lo que me dice esto, independientemente de lo que haya hecho luego esta señora o luego Florentino, es que si es que beneficias a Florentino te va espectacular, porque esta señora ya no es que simplemente sea vicepresidenta en España, sino que también es parte de la Comisión Europea. Es parte de la Comisión Europea. Le ha ido espectacular a alguien de quien debió de destruirse su carrera. A la responsable por la que Florentino recibió 1.300 millones de la ciudadanía española. Es alucinante. Y alguno me va a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que ver ¿en qué tiene que ver esto el Real Madrid, no? Tal, bueno, ustedes hablan de Negreira. El personaje de las gafas que preside su club es el tipo que al palco del Bernabéu lleva a personajes como, por ejemplo, a Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional español, también a José Manuel Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, o también, por ejemplo, a José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación en España, o a Pilar Alegría, la ministra de Educación en España. La misma ministra que posteriormente a que salieran todas estas imágenes, fue quien dijo estas palabras, ¿no? De que cuando se sucedió los hechos en el derbi, ¿no? De que tiraron cosas a Courtois, tal, la sanción que se va a proponer va a ser contundente y severa. La sanción fue, si no me equivoco, ¿no? 3 partidos y 45.000 euros de sanción al Atlético, y creo que incluso le cerraron parcialmente el estadio. Y en comparación, por ejemplo, con los 3.000 euros que recibió el Español por tirarle un vaso en la cabeza al árbitro, me parece un poco desproporcionado. Me parece un poco extraño, pero luego, cuando veo ese tipo de cosas, no me parece para nada extraño. No me parece para nada extraño. Incluso me parece totalmente congruente teniendo en cuenta de que en el tema Courtois, pues, a pesar de que en el artículo 98 del comité disciplinario habla de la sanción que debería caerle a un jugador que provoca a la afición rival, no pasó nada. Curiosamente, 2 madridistas, Pablo Mayor Menéndez y Francisco Rubio Sánchez, fueron los encargados de que no se sancione a Courtois, uno vocal que fue socio del Madrid y el otro que da clases en la escuela universitaria del Real Madrid. Me parece totalmente alucinante que exista alguien que pueda ser seguidor del Real Madrid. Un equipo que irónicamente su camiseta es blanca en comparación a la mugre que es su historia, que es su presidente.
popularmente anteriormente se conoció como Ley Beckham, y ahora Isabel Díaz Ayuso, que es la títere de Florentino Pérez en el palco, incluso la hija de Florentino Pérez en su restaurante hizo campaña electoral por Isabel Díaz Ayuso, pues le ha creado una ley en Mbappé para que los futbolistas y grandes millonarios de Madrid pues paguen menos impuestos. Pues un regalo que se le hace a los futbolistas millonarios, y claro, pues Florentino Pérez pidió con Javier Tebas que volviera esa Ley Beckham, que ahora se va a llamar popularmente. La llei Mbappé, que recordem que és Mallol, és una excepció fiscal. Y podríamos hablar de Martín Pallín, ¿no? Y lo que dijo del dopaje financiero del Madrid. O podríamos hablar, yo qué sé, del caso árbitros, del Cablo Villarejo, ¿no? O podríamos hablar de la recalificación de terrenos, o de que también el nombre de ACS, la empresa de Florentino, apareció, si no me equivoco, en los papeles del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, como una de las supuestas fuentes de financiamiento ilegal. Podríamos hablar de la ley Mbappé, podríamos hablar de los parkings, podríamos hablar de tantos y tantos trapos sucios que tiene el personaje que se sienta ahí en el palco del Bernabéu. Y es que me parece totalmente hipócrita y patético de que los madridistas sigan repitiendo Negreira, 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 y me parece perfecto ese apodo que les ha puesto Betaverso de los borregos y que les dicen me cada vez que alguien dice Negreira, porque solo repiten lo que dice la prensa controlada por el señor de las gafas, que hay que controlarla uno y al marca, ¿no? Para así no tendrán a nadie. Bueno, me parece totalmente patético ser de ese equipo. Ustedes repitan Negreira las veces que quieran. Que si queremos hablar de alguien con trapos sucios, simplemente tenemos que mirar al palco del Bernabéu. Eternos acomplejados. Ustedes nunca van a poder limpiar la mugre con la que está untada su historia. Por eso quieren ensuciar la nuestra. E intenten difamarnos las veces que quieran. Intenten rascar que el primo de Negreira, la mujer de Negreira, hagan lo que se les dé la gana, tergiversen las palabras de Tony Freisa, hagan lo que se les dé la gana. Que hagan lo que hagan, nunca van a poder limpiar la mugre con la que está untada su historia. Son el equipo más patético de la historia del fútbol, porque su ADN es robar, su ADN es llevar políticos y funcionarios al palco del Bernabéu. Sin el señor de las gafas, sin Tebas, sin José Plaza, ustedes no serían más relevantes que el Getafe. Así que a llorar a otro lado, porque seguramente en la caja de comentarios van a venir a insultarnos, pero lo único que hacen es dar mucha risa, porque son patéticos. Imagínate ser seguidor del equipo del régimen. Qué lamentable. Pero bueno, digan ustedes aquí qué opinan en la caja de comentarios, que en un momento los leemos. Ya saben cómo.